fíjate que desde que estaba esta intentona, ¿no? De realizar la reforma al Poder Judicial que se planteó desde un principio y que, bueno, fue rechazada, la reforma electoral también fue rechazada, y todo, pero especialmente cuando fue lo del escándalo, ¿no? De los fideicomisos, que empezaron los ministros especialmente, es decir, la Suprema Corte de Justicia, a indicar, a tratar de convencer a la gente que esos fideicomisos, si se les quitaban, afectaban a los trabajadores del Poder Judicial, lo cual era completamente falso, pero así lo hicieron, pusieron, digamos, a los trabajadores del Poder Judicial, los de base, a los que hacen pues las sentencias, a los que trabajan ahí, dijeron, es que si nos quitan estos fideicomisos, a ellos van a afectar, a nosotros los ministros no, van a ser digamos, a las bases del Poder Judicial. Eso era completamente falso. Después, cuando ya gana Morena la mayoría calificada, bueno, cuando en las elecciones se gana y se establece que pues, es muy probable que tengan la mayoría calificada, según las reglas que se establecen o las reglas que operan actualmente, bueno, pues la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sale en un video y dice que hay incertidumbre para todos los trabajadores del Poder Judicial. Porque con esa reforma, con la reforma que se plantea, que plantea Andrés Manuel López Obrador y que reivindica la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se afecta a los trabajadores y van a ser los más perjudicados con la reforma al Poder Judicial, lo cual es también completamente falso. ¿Por qué? Porque esa reforma no va enfocada a la disminución de trabajadores de base, no se les quitan prestaciones a los trabajadores de base, no se les quita ningún derecho que tengan, ¿no? Esa reforma va enfocada a que ganen menos los ministros, a que no tengan los privilegios, a que su sueldo se aplique y respete la ley, que es que no pueden ganar más que el presidente. Es ahí donde va enfocado. Pero la ministra mintió descaradamente y afirmó que había incertidumbre en todo el Poder Judicial y especialmente en las bases. Entonces, hoy el presidente, pues muy inteligente, porque esta idea, ¿no? De que afecta mucho a las personas, a los trabajadores de base del Poder Judicial, pues ha estado difundiendo en distintos medios de comunicación. Y hoy el presidente se los dijo, ¿no? O sea, ¿realmente es así que afecta a los trabajadores de base? Y entonces ahí hace la comparación o pide que se haga la comparación. ¿Cuánto gana, ¿no? Una persona que trabaja de base en el Poder Judicial y cuánto gana un magistrado, un juez o un ministro? Y no solamente eso, porque ahonda ahí. Es decir, los trabajadores de base, los que están asesorando a los ministros en muchos sentidos, los que hacen a veces las sentencias, pues son los que se llevan en realidad las grandes cargas laborales, porque los ministros pues solamente a veces firman, revisan, les cuentan de qué va tal sentencia y entonces ellos van a la sala, ya sea a la sala superior o a las salas que hay ahí, la 1 o la 2, y entonces entablan el debate. Pero quienes hacen el gran trabajo pues son las personas que están detrás y los sueldos que hay de esas personas con la élite del Poder Judicial, pues distan mucho, ¿no? Es decir, hay un sueldo que son sueldos pequeños y los otros tienen sueldos millonarios. Entonces, pues sí es parte de este juego. O sea, no puede ser que se trate de manipular a los trabajadores de base del Poder Judicial para defender privilegios de la élite de ese Poder Judicial. Norma Piña, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces están defendiendo sus privilegios y no están en realidad defendiendo los intereses de los trabajadores, que además no están siendo atacados o no se pretenden disminuir en la reforma al Poder Judicial, no se pretenden erradicar, no se les va a quitar sus prestaciones de ley y los derechos que ahora tienen. Entonces sí es una forma muy ruin de parte de la élite del Poder Judicial, pues tratar de manipular así y de difundir este tipo de mensajes. Y lo peor es que se supone que son los jueces, ¿no? O sea, los ministros, los magistrados, los que defienden supuestamente la justicia, los que hablan con la verdad y los que hablan apegados a derecho. ¿Cómo es posible que estas personas utilicen este tipo de argucias para confundir a la población,
para manipular a las bases del Poder Judicial, y todo por mantener sus privilegios y especialmente mantenerse ahí en ese Poder Judicial para proteger los intereses de grupos de poder, que al final pues son los que en realidad pues son parte, son como dueños del Poder Judicial o se sienten dueños del Poder Judicial, porque esa élite que está fuera del Poder Judicial y que ve en las personas que ellos impusieron en ese Poder Judicial como pues una especie de dique ante ciertas acciones que puedan seguirse en su contra, ¿no? Es decir, esas personas que son potentados, que durante años pues colocaron a personas cercanas a ellos en el Poder Judicial o que tienen vínculos con esas personas, pues son los que se benefician de las sentencias, son los que se benefician de los letargos que hay en cuanto a la aplicación de la justicia, en donde se ralentizan los juicios a favor de tal o cual personaje político, económico o de poder, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es un engaño lo que están haciendo la élite del Poder Judicial, y todo es para defender sus privilegios y para defender los intereses de estas personas que todavía en este momento se sienten como parte o se sienten como que todavía pueden ser dueños del país y no han entendido que este país ya cambió y que pues ellos no mandan, ¿no? Entonces, sí me parece muy lamentable cómo ha actuado la élite del Poder Judicial, engañando, soltando mentiras, difundiendo engaños y tratando de manipular a las personas que trabajan de forma honrada y con mucho esfuerzo en el Poder Judicial. Así es, que hacen de alguna u otra forma la diferencia, pero pues bueno, vamos a esperar a que puedan darse cuenta ellos mismos cuando llegue la reforma judicial, que tiene que llegar, que ya es un hecho. Se votó por el plan C, a lo mejor les están dando a todos ellos la voz para que puedan expresarse, pero que de que la reforma va, pues la reforma va. Querido Jorge Gómez Naredo, yo te agradezco que hayas participado con nosotros al final de esta nuestra edición de Sin Censura. Te agradezco por tan enriquecedores como comentarios y te pido también que por favor pues nos compartas tus redes sociales. Quiero también, a nombre de Sin Censura, solidarizarme contigo, puesto que así como nosotros, tú también estás siendo demandado por el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, acá en Estados Unidos, que por terrorismo fiscal. Imagínese usted cuando los patos le tiran a las... Pero, Sí, imagínate, desde mi cuenta de Twitter fui capaz de hacer que Salinas Pliego perdiera millones y millones y millones de pesos. así al nivel de ISIS, mano, ¿no? Sí, sí. Así es, Pero, así es. pero bueno, nuestra solidaridad contigo como siempre, ¿no? Y espero que Mutua, nos mutua. veamos muy, muy pronto. Y por favor también compartan nuestras redes sociales. Sí, pues yo estoy en Twitter como JG Naredo y estoy en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Participo en el portal Polemón. Polemón pues es un medio que creamos ya hace bastante tiempo. Ahí lo pueden ver, revista Polemón, lo buscan en redes sociales y ahí lo encuentran. Y también escribo en el diario Basta, ahí 3 veces a la semana y también me pueden encontrar. Y pues en esas estoy, querido Toño. Pues ahí vamos a encontrarte y buscarte con mucho gusto. Y tiene usted al periodista independiente, el queridísimo Jorge Gómez Naredo, aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, amigo. Igualmente abrazo, solidaridad para contigo, para Vicente. Y bueno, pues un saludo muy fuerte a todo el auditorio de Sin Censura. Muchas, muchas gracias. Como siempre, la amistad y por supuesto la lucha por la verdad con justicia aquí en Sin Censura.